Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien en el día de hoy. Bueno, señores, urgente lo que acaba de ocurrir ahora mismo en Venezuela. Ay, mi madre, tiene que ver este video hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuertes y son de suma importancia. Y es que, señores, no van a creer cómo va a caer la dictadura en Venezuela. Buena noticia para los venezolanos, porque en poco tiempo van a ser libres. Solo es cuestión de tiempo para que caiga la tiranía, para que caiga el dictador de Nicolás Maduro y todos sus secuaces, así como lo escuchan. Pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones, quiero pedirte que te suscribas, que compartas estas informaciones. Deja tu like para que así le llegue a más personas y siempre se mantengan activos y alerta de lo que está aconteciendo en nuestro país y en el mundo. Y con Dios mediante, Venezuela va a ser libre. Ya falta poco para que llegue la prosperidad, para que las personas puedan andar tranquilamente en las calles y no ser perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, señores. Llegó la hora de una Venezuela libre. Así que sin más, comencemos con las informaciones en el día de hoy. Bendiciones. Donald Trump eleva el tono en contra de Nicolás Maduro, dice que se tiene que ir, dice que su propósito es dejarlo completamente sin dinero y que ya han conversado. Algo que Donald Trump hasta ahora no había dicho. Ha dicho, hemos conversado, luego ha ratificado, ha dicho, he conversado con él y se tiene que ir. Sabe lo que tiene que hacer. Vamos a escuchar exactamente cuáles han sido las palabras de Donald Trump junto con su asociado, junto con su amigo, junto con su socio afín, con quien espera hacer la pinza de presión en contra de Nicolás Maduro. The jails of Venezuela were emptied out. And you know what happened? Their crime went way down. But now Venezuela has other problems. You know what the problem is? They have no money. Yeah. Because I shut off their oil and we put secondary tariffs because they're not doing what's right over there. They know what to do. We spoke to them. I spoke to them. They know what to do. But they have no money. Venezuela has no money. Venezuela has no money. He has no money. Él sabe lo que tiene que hacer. Venezuela y él se están quedando sin dinero. Él sabe lo que tienen que hacer. Hemos conversado con él. Eleva el tono, endurece la presión y ahí se queda, pero lo hace junto a Nayib Bukele, bueno, a quien ha presentado como un gran socio, un presidente fiable, donde han enviado y siguen enviando, hemos conocido hoy, un nuevo contingente de supuestos miembros del Tren de Aragua y también de otras pandillas, peligrosos grupos criminales con origen en El Salvador, como la Mara Salvatrucha 13, la MS-13. Esas peligrosas pandillas a quien Nayib Bukele le ha decretado la guerra a muerte, ha diseñado una política de seguridad, una política penitenciaria para cercar lo más posible a estos grupos de delincuencia, y los resultados hablan por sí solos. Ha tenido unos resultados electorales muy buenos, históricos en El Salvador, y Donald Trump quiere ponerlo como ejemplo para todo el continente. Socio fiable Nayib Bukele han dicho que no van a regresar a ese salvadoreño supuestamente enviado por error, es decir, que no pertenecía a ningún grupo delincuencial, pero el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que sí había violado la normativa migratoria y que había tenido algún antecedente también relacionado con las pandillas, con los grupos de delincuencia, y por tanto no iba a ser regresado a los Estados Unidos como ha solicitado, como ha pedido la justicia. Donald Trump endurece el tono y desde Caracas ya se da por hecho. Desde Miraflores están prácticamente convencidos, muy claros, en que no va a haber negociación posible y que esa ilusión o ese sueño que ellos mismos tejieron, que ellos mismos materializaron con la visita de Richard Grenell en enero pasado,
no va a conducir a una negociación amistosa, no va a conducir a unas buenas relaciones con Donald Trump. Por eso el chavismo ya está diciendo, lo ha dicho Maduro, lo ha dicho Delcy Rodríguez, no podemos confiar en nadie. Nadie, suponemos, está pensando tampoco en sus aliados históricos. No podemos confiar en nadie, solo podemos confiar en nosotros mismos. No se fía de nadie, de ninguno de los socios, ni Delcy, ni Maduro, ni Diosdado. Y haya un convencimiento en que no será posible una relación amistosa, de que no podrán extorsionar con el Tren de Aragua o con el petróleo a un gobierno Donald Trump que ha decidido derramar, desechar, despreciar el petróleo venezolano y deportar a como de lugar, sin ningún tipo de negociación, a los venezolanos que quiere expulsar. Mi gente, después de una loca idea que me llegó a la cabeza, me he dado de cuenta de que Venezuela sí cuenta con los recursos para pagar su liberación en estos momentos ya. Se los explico de manera breve, no va a tomar nada de tiempo. Venezuela contaba con 14 toneladas de oro hace unos años en Inglaterra y se recuperaron 17 toneladas en el 2019 cuando un banco alemán, el banco Deutsche Bank, canceló una deuda que tenía con Venezuela. En total tenemos entonces 31 toneladas de oro congeladas en Inglaterra, para un total en dólares de 1.582 millones de dólares. ¿Cuánto está pidiendo Eric Brin por sacar a esta cúpula criminal de Venezuela? 1.000 millones. Aparte, contamos con 500 millones que han sido congelados en bienes e incautados al régimen de Nicolás Maduro. Serían 2.000 millones de dólares a los que podemos disponer simplemente si Edmundo González se juramenta como presidente de la República, designa a María Corina como vicepresidenta de la República, delega funciones, se va y se negocia en Inglaterra con un equipo de profesionales, de expertos, se negocia con Estados Unidos, se dispone de estos recursos y inclusive se sube la recompensa como lo está proponiendo Rick Scott, el congresista de Estados Unidos, ante el Congreso, o sin necesidad de subir esta recompensa, seguir asfixiando al régimen, seguirlo aislando, seguirlo acorralando, que cuando María Corina, ya embestida del poder de vicepresidenta por el presidente constitucional de la República, ya juramentado una embajada fuera de Venezuela, convoque a las calles para hacer valer la Constitución, para hacer valer el mandato del 28 de julio de manera pacífica, masiva, con organización ciudadana, militar, comunicacional, con organización internacional. Cuando esta gente se quede sin recursos masivamente a las calles, se paga esta operación. Si es necesario que pagarle los 2.000 millones, ¿qué pasa? Esta gente se ha robado más de 900.000 millones de dólares de Venezuela. Puro Tarek El Aissami se robó más de 30.000 millones de dólares. Diosdado Cabello, 11.400 millones de dólares entre el tren Tinaco-Anaco y el segundo puente sobre el lago de Maracaibo. 9.600 millones en la recuperación del sistema eléctrico de Venezuela, que nunca se ha recuperado. 2.000 millones, bueno, necesita más gente. Bueno, estás pidiendo 1.000, te damos 2.000, pero tiene que ser ya. En el momento en que toque, claro, porque todo lo que se está haciendo con sigilo, con calma, con paciencia, se están viendo resultados. El régimen se encuentra en estos momentos asfixiado, acorralado, sin recursos, tomando medidas desprevenidas, se encuentra asustado, no confía ni en sus aliados, no confía ni en sus más íntimos aliados. Se están haciendo las cosas bien, pero esto es una opción, esto es una alternativa que se podría aplicar. Simplemente, bueno, esperar a que las decisiones se tomen correctamente y tener fe de que las cosas se están haciendo, porque la mayor garantía de que Venezuela va a ser libre es de que María Corina Machado sigue dentro de Venezuela. Esa es la mayor garantía de que Venezuela va a ser libre, porque esa mujer está allí. Así que bueno, mi gente, Dios bendiga a Venezuela libre. Y como siempre digo, Dios y la patria nos bendiga y nos condene por la decisión que cada uno de nosotros decida tomar en estos momentos en que Venezuela nos necesita. Necesitamos unión militar, ciudadana, comunicacional, internacional. Venezuela es de todo, no de uno solo, no de otro. Venezuela es de todos los presos que están en las cárceles del régimen, aquellos que han dado su vida, su libertad, a cambio de todos nosotros. Todos tenemos que unirnos a esperar
las instrucciones, esperar los llamados, pero no simplemente esperar a que los políticos hagan todo, esperar a que los militares hagan todo, esperar a que los ciudadanos hagan todo. ¿Somos todos unidos o no somos ninguno? En la unión está la fuerza, y esta gente se ha encargado de dividirnos para poder mantenernos sumisos y arrodillados, para poder perseguirnos, para poder doblegarnos. Si nos unimos todos, esto se acaba. Pero si seguimos esperando que los políticos hagan lo suyo por su parte, esperando que los militares hagan lo suyo por su parte, que la ciudadanía haga lo suyo por su parte, no vamos a llegar nunca a nada. Simplemente esto es una propuesta, espero que pueda ser utilizada, tomada en cuenta. En dado caso, no creo que no hayan pensado en esto, ¿no? No creo que se les vaya a pasar algo por alto tan importante como saber qué recursos podemos utilizar para acabar con esto. Porque si entonces se están pidiendo $1 billón para acabar con esto, no tenemos a disposición 1 billón, tenemos a disposición 2 billones. Entonces, esperar, tener paciencia y que estos políticos tomen las decisiones correctas y que nosotros como ciudadanos estemos preparados para hacer lo que tengamos que hacer. Y los militares que están en descontento actúen cuando se tenga que actuar y que la comunidad internacional haga lo que tenga que hacer también y se coloque del lado correcto cuando esto empiece, para darle fin al nuevo comienzo y darle comienzo al fin de esta tiranía. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Porque como tú bien lo nombras y vas narrando los hechos de cómo ha venido ocurriendo todo, en febrero el comité decide que no van a participar. Sin embargo, en la parte de Enrique Capriles y de Tomás Guanipa dicen, bueno, nosotros sí queremos participar. Incluso estuvieron en este acto de CIDE hace 2 semanas, si mi memoria no se equivoca, y no había pasado nada, no habían tomado aún una decisión. También se había hablado a través de medios de comunicación, a través de las redes sociales, que en efecto estaba habilitado Enrique Capriles y Tomás Guanipa. Claro, ellos no lo habían hecho, al menos de forma oficial. ¿Cuál fue el punto de quiebre para decidir el día de ayer expulsarlos del partido? Mira, Jessica, yo creo que te lo dije al inicio del programa y lo ratifico. No es un momento agradable. Este es un proceso que viene desde hace tiempo. Esto viene desde atrás. Esto viene con una serie de visión política y de comportamiento donde sencilla y llanamente hay confrontación, no hay igualdad de visiones y sobre todo hay unas posturas que están reñidas con lo que han ido decidiendo Primero Justicia. Si el partido hubiese decidido que teníamos que participar, a mí como presidenta del partido era la que le correspondía estar haciendo cuadres con quienes tuviesen tarjeta para postular, pero eso no fue así. El partido ha sido muy coherente. Cuando en las primarias nos quedamos sin candidatura porque se decía que era una chapuza y no se quiso participar porque sencilla y llanamente las cuentas personales no daban, nosotros asumimos una postura, porque Primero Justicia siempre ha tenido como norte. Primero Justicia no le pertenece a una persona, Primero Justicia no es un ser humano, Primero Justicia son hombres y mujeres que coincidimos en valores y en principios. Y cuando nosotros fuimos a esas primarias, dimos el todo por el todo para que Venezuela tuviera opción, para que Venezuela pudiera legitimar un liderazgo que nos pudiera a todos aglutinar y poder llevar adelante una campaña de esperanza y una campaña de triunfo como la que dimos el 28 de julio. Y allí no hubo el acompañamiento necesario, pero voy más allá. Cuando nosotros vimos en las primeras de cambio, después de todo lo que fue terrible para nosotros, persecución, miedo, hostigamiento, separación, vimos que se desenterró un hacha y se dijo y empezó públicamente a señalar que se venía por la conducción del partido Primero Justicia, y eso también fue derrotado por el partido, por la decisión del Comité Político Nacional. Y a pesar de ser nosotros las últimos de la fila, tuvimos el acompañamiento y el respaldo de un partido que está muy coherente y muy centrado en que Venezuela es lo primero y que lo que nosotros tenemos que hacer es la defensa de los intereses de todos. Y por supuesto, cuando tomamos decisiones y seguimos avanzando, escuchando a nuestras regiones, escuchando a nuestra gente en los estados, nos enfrentamos a distintas acciones que incluso hasta simularon que habían hecho un comité político.
Y lo que ocurre, pues lo vuelvo a decir, se rebasó el vaso, se queda con total y absoluta claridad de quienes deciden ir en contravía, en contrapelo de las decisiones del partido, de las decisiones de la plataforma unitaria que nosotros hemos construido conforme a lo que nos ha indicado el partido, y además quienes se ponen de espaldas a la historia del país. Y Primera Justicia siempre va a estar al frente, levantando las banderas y haciendo lo necesario para lo que nacimos hace 25 años, que fue libertad para Venezuela, democracia para Venezuela, justicia para Venezuela. Por su parte, Andrés Velázquez denunció que no hubo reglas en el proceso de postulación para las elecciones regionales y legislativas en Venezuela. El opositor venezolano Andrés Velázquez denunció este martes que no hubo reglas en el proceso de postulación de candidatos para las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo, que son rechazadas por los líderes antichavistas María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. A través de X, Velázquez afirmó que el régimen de Nicolás Maduro hizo lo que le dio la gana en este proceso de postulación, que finalizó el sábado pasado, ya que agregó estableció filtro a los candidatos. Cerrado proceso de postulaciones, afirmamos que la convocatoria para el 25 de mayo no puede calificarse como elección, indicó el también exgobernador, que había manifestado que no participaría en estas votaciones al considerar que en Venezuela hay una ausencia de garantías de respeto al voto. El lunes, el partido opositor Movimiento por Venezuela denunció que fue impedido de postular a sus candidatos para las elecciones de mayo. Al Movimiento por Venezuela, siendo un partido vigente y activo en el Consejo Nacional Electoral CNE, le fue impedido postular candidaturas al actual proceso electoral, expresó la organización en un comunicado difundido a través de la red social X. Según la denuncia, al intentar inscribir a sus candidatos, el sistema automatizado del CNE no permitió generar usuarios ni completar el procedimiento. El partido también informó que su secretario general, Simón Calzadilla, fue inhabilitado de manera sorpresiva, hecho que ya había sido advertido por el propio dirigente el pasado viernes. Calzadilla explicó que al acceder al sistema del CNE, su condición aparecía como no autorizada para presentar sus postulaciones sin notificación previa ni resolución administrativa conocida. Ese día, la formación opositora Primero Justicia comunicó que expulsó a dos de sus candidatos a la presidencia, Enrique Capriles y a Tomás Guanipa, y a otros 4 miembros de sus filas por traicionar la unidad antichavista, luego de que estos políticos decidieran participar en las elecciones de mayo. La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección precipitada, injusta y viciada por parte de un árbitro severamente cuestionado en referencia al Consejo Nacional Electoral CNE, controlado por el chavismo, que proclamó la reelección de Maduro en los comicios del 2024. Por su parte, el régimen finalizó la inscripción de candidatos y augura que ganará las 24 gobernaciones y obtendrá una amplísima mayoría en la Asamblea Nacional AN, según dijo recientemente el actual presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, quien aspira a ser reelegido como diputado. Por su parte, Carlos Julio Rojas, periodista y defensor de los derechos humanos, cumple este martes 1 año de detenido arbitrariamente en Venezuela. Los detalles de su caso fueron comunicados a Infobae por la ONG Espacio Público, quien describió las condiciones de su arresto, su situación procesal y conversó con su esposa, Francis Fernández, quien lo visita regularmente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SELVIN en el helicóptero de Caracas. El comunicado fue detenido el 15 de abril del 2024 cerca de la esquina Acabala en la parroquia caraqueña de La Candelaria, mientras caminaba junto a su esposa. Según su relato, un amigo del periodista, en un audio divulgado entonces, 2 hombres encapuchados y sin identificación descendieron de una camioneta gris y lo obligaron a subir por la fuerza. Horas después, el fiscal Tale William Sa anunció en su cuenta de la red social X
que el trabajador de la prensa había sido detenido por estar presuntamente involucrado como un instigador y operador logístico en un supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro ocurrido el 25 de marzo de ese año. Desde entonces permanece en una celda compartida con 14 personas. Además, hasta el momento no tuvo acceso a defensa privada. Su causa judicial no avanzó y, según denunciaron organismos internacionales, se encuentra en una situación de gravedad y riesgo irreparable. Francis Fernández narró que este año fue fatal en todos los aspectos: emocional, económico y psicológico. La visita a menos de 3 veces por semana, aunque en una ocasión le suspendieron ese derecho por 3 semanas como represalia por insistir en el respeto a sus derechos. Ha sido un año de confrontación constante con los funcionarios que lo custodian. Le he pedido que lo alejen de su agresor, que también estén detenidos en ese mismo lugar. Esa persona inculpó a Rojas, difundiendo un video con toda esta infamia que armaron solo para dañarlo y hacerle preso de estado, denunció la esposa del comunicador. El relato de Fernández, abogada de profesión, describe el impacto emocional y económico de este año de encierro. Él asegura ser un preso de conciencia y que está allí por una lucha por defender derechos humanos y también por ser periodista. Dijo a tiempo que, añadió Carlos Julio, lo que ha hecho es recordarle al Estado que está bien y que no. La acusación contra el periodista incluye presunto delito de terrorismo y tentativa de magnicidio, supuestamente por haber estado presente en una marcha en febrero del 2024 y por, según el régimen, haber recibido dinero de la dirigente opositora María Corina Machado. Eso es totalmente falso, expresó su esposa. El periodista ya había sido arrestado anteriormente en el 2017. Estuvo preso en la cárcel militar de Ramo Verde, de la que salió con medidas cuartelares. Su compañera recordó que 1 hora después de su más reciente detención, recibió una llamada. Me dijeron que me enviarían los pasajes a otro país, pero no quise irme. Decidí acompañarlo en esta lucha hasta lograr verlo en libertad, relató.